Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da de poder compartir este tiempo con la lectura, con la meditación de la palabra de Dios. Seguimos estudiando el libro de Romanos, Romanos capítulo 1. Hoy vamos a estar estudiando y leyendo los versículos 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué tremendo dos versículos. Muchos que estudiaron estos pasajes hablan de que estos dos versículos son un poco el resumen, el contexto de lo que Pablo quería decirle a los hermanos de la iglesia de Roma. Lo que quería llegar al corazón de su mensaje final eran extractadamente estos dos versículos. Pero Pablo empieza... ya después de haber pasado la introducción y de lo que hemos leído en las lecturas anteriores, ya presentándose y dándose a conocer y dando lo que estaba en su corazón, Pablo empieza diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Al contrario, era el orgullo de poder compartir este Evangelio. Pablo llega a este momento de una manera difícil. Pablo había tenido un tiempo difícil cuando escribió esto. Es llamativo que Pablo haya escrito de que no se avergüenza del Evangelio cuando había sufrido tanto por el Evangelio. Justamente Pablo empieza considerando que este tiempo que él estaba viviendo realmente le daba poder en el Evangelio. Si uno se pone a fijar cómo antecedía, qué había pasado con Pablo antes, cuál era el contexto de Pablo en este tiempo que él estaba escribiendo esto, que él diga: no me avergüenzo del Evangelio. Justamente uno puede ver que Pablo había tenido que sortear un trasfondo tremendo. Cuando uno busca en Hechos capítulo 17, ve que justamente en Hechos 17, cuando Pablo está en Tesalónica, justamente a Pablo lo habían metido preso, le habían obligado a escapar de Tesalónica. Uno, cuando lee capítulo 17, cuando ve cómo sale de Tesalónica después del alboroto y de cómo lo sacan de la ciudad, después Pablo y Silas van, capítulo 17, versículo 10, en Berea. En Berea también había tenido alborotos y también de una manera así media de contrabando le habían tenido que sacar a Pablo y a Silas de Berea también. Y después pasa para Atenas, en donde en Atenas justamente se le habían reído de este evangelio que él tenía y que él predicaba. Sale versículo 16 después, que está en Atenas, llega a Corintio, capítulo 18 de Hechos, y ve que también en Corintio la palabra de Dios se estaba predicando, pero que también allí en medio de los judíos y de los griegos también sale de una manera de escándalo, del alboroto. Cada vez que Pablo iba y predicaba la palabra de Dios, había gente que se oponía. Y Dios obraba poderosamente. Y eso es lo que llega a Pablo a decir: no me avergüenzo de este evangelio. Sí, ha tenido que sufrir todo esto y ha tenido que salir de maneras apresuradas de muchos lados de estos. Cuando uno, un pasaje que a mí me encanta, cuando uno lee en 2 Corintios capítulo 11, lo que Pablo tuvo que padecer por el evangelio. Él empieza a enumerar algunas cosas que le pasaron. Capítulo 11 de 2 Corintios, de los versículos del 24 al 28, donde dice: de los judíos 5 veces he recibido
40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, y una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligrosos ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Pablo como que describe en estos versículos todo lo que había tenido que sufrir y padecer por llevar este evangelio. Y Pablo afirma diciendo, no me avergüenzo del evangelio. Y termina diciendo en el versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación para el que cree. Para el que cree. Acá podemos ver en estos versículos 3 pensamientos claros del pensamiento de Pablo. El primero, podemos ver la concepción que él tenía de la salvación. En un momento de la historia en que Pablo estaba escribiendo esto, un filósofo griego decía que ese era un tiempo en donde la gente buscaba salvación. Un griego dice esto, un filósofo griego, y dice, la gente está buscando la paz, no la que proclama el César, sino la de Dios. Difícilmente se encontrará otra época en la historia en que la humanidad estuviera buscando más salvación. Era precisamente esa salvación, esa liberación, ese poder del que Pablo está hablando en este momento. La gente estaba buscando esta salvación, estaba ansiando esta salvación. Y cuando uno ve a lo largo de lo que va escribiendo Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, capítulo hermoso, ya vamos a llegar a leerlo con detenimiento, cuando Pablo describe la salvación, versículos 8 al 10, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su gracia. Pablo dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, en que aún nosotros, siendo pecadores, Dios mostró su amor por nosotros y Cristo murió por nosotros. Esta es la esencia de la salvación, que estando nosotros perdidos, Cristo se entregó en amor por nosotros. Pablo hace y describe a la perfección en toda la carta a los romanos este hermoso mensaje de salvación. Tenemos esta concepción de lo que para Pablo era la salvación. También tenemos en estos versículos que leímos la concepción que él tenía de la fe, justamente de la fe. Y Pablo habla también a través de la carta de los romanos lo que significa la fe. Claro, uno puede decir, Pablo había vivido de fe, había dado pasos de fe, había dependido de su fe en caminar, en recibir, en obrar. Y esa fe era la que la sustentaba, era el que le daba las fuerzas para que Pablo pudiera seguir adelante. Cuando uno explica lo que es la fe, realmente nos remitimos a un versículo que lo explica perfectamente, que se encuentra en Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es justamente lo que creemos. Creemos que es algo que no vemos, pero que creemos. Es esa certeza, esa convicción íntima de creer que este evangelio realmente nos hace salvos.
Pero fíjense en que Pablo en el capítulo 10, versículo 14, hace como un desarrollo. La fe viene por el oír, dice. Y el oír por escuchar la palabra de Dios. Y es lógico, uno hace un caminito. El paso decisivo empieza a partir de recibir, de escuchar, de entender. A partir de que entendemos, lo procesamos y decimos, ¿es realmente esto cierto? Siempre con el intelecto. Lo pasamos por este filtro. Y después damos esto. Si realmente entendemos que esto realmente es cierto, viene el otro paso. El paso de creer. El paso de decir sí, aunque no lo vea, lo creo. Y lo tengo como una convicción mía y propia. Ahí es donde muchas personas se quedan sin dar ese paso. Lo comprenden, lo entienden, pero le falta ese paso de darse a la aventura de creer en algo que realmente es verdadero y que Dios puede hacerlo real y lo puede hacer tangible en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la fe. Y también podemos ver en estos versículos la convicción de lo que Pablo tenía por la justificación. Una palabra que hoy no se usa, pero la justificación tiene que ver con algo que hace alguien por nosotros. Si Dios justifica a un pecador, no quiere decir que le da la razón y que lo acepta como justo. Lejos de eso, en lugar de tratarle como a un criminal que merece ser condenado, Dios le trata como a un hijo que le ama. Esta es la esencia misma del Evangelio. Esto quiere decir que ser justificado es entrar a una nueva relación con Dios, una relación de amor, de confianza y de amistad, en lugar de una relación distante. Justamente el justo es aquel que está en esta correcta relación con Dios. Y aquí viene un detalle muy importante, que es no por algo que haya hecho el hombre, sino por lo que hizo el Señor, por lo que hizo Dios por nosotros. No por cumplir una serie de leyes establecidas, sino por aceptar con fe aquello que Dios hizo por mí. Él nos justifica, Él nos hace libre. Y justamente en el capítulo 5 de Romanos, que antes leímos otros versículos, los dos primeros versículos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es la esencia de la salvación. Es todo lo que Él hizo por nosotros. Es esto tan grande que Él hizo por nosotros. Estos dos versículos, hermanos, nos revela y nos lleva a un lugar de entender que realmente el Evangelio tiene poder. Transforma vidas, puede cambiar realidades, puede cambiar momentos, puede cambiar cosas tristes en algo que realmente Él puede hacer en medio nuestro. Es creer. El poder de Dios se manifiesta cuando nosotros creemos, justamente. Fíjense que en esto se resume un poco el pensamiento de Pablo. A lo largo de la carta él lo va a seguir desarrollando a esto que él estaba escribiendo ahora. Y él termina usando una cita que se encuentra en Habacuc 2:4 que dice, mas el justo por la fe vivirá. Si realmente queremos tener una vida nueva en el Señor, en Dios, tenemos que creer. Creer en aquel que nos puede dar esta vida. Mas el justo no porque nos creamos mejor que nadie, sino porque creemos que en esta justicia Dios hace las paces con nosotros. Esta es la esencia de la justicia de Dios. Buscarnos a pesar de que nosotros estamos lejos. Y nunca ni con nada pudiéramos haber agradado ni alcanzado este estado de salvación. Es Él que nos buscó, que ofreció a su Hijo Jesucristo en una cruz, por amor, por sacrificio,
por nosotros, para que por ese sacrificio nosotros podamos ser llamados justos. Y esto lo tomamos si creemos, por la fe. Fíjense en que hay 3 cosas que Dios hizo por nosotros. Él nos dio salvación. Él nos dio la justificación. Dejarnos de libre de culpa. Él nos da vida. Pero falta una cosa, la nuestra, que por la fe la podemos tomar, que por la fe la podemos aceptar. Yo creo que acá está el desafío para nosotros en este tiempo. ¿Lo creemos? ¿Creemos que el Evangelio es poder de Dios para transformar mi vida? Para transformar mi familia, mis hijos, mi propia realidad? Para cambiar esto que por tanto tiempo lo llevo pesado en mi vida. Tómalo, créelo. No lo dejes pensando solamente en un buen pensamiento. Una cosa linda, algo que sí puede ser. Aventúrate a dar pasos más allá, como dice la palabra. En 2 Corintios 5:7 Pablo dice, por fe andamos, no por vista. No por las cosas que vemos, sino por las cosas que creemos. Y créanme, hermanos, que nosotros somos testigos de cosas poderosas que Dios ha hecho en aquellos que creen. ¿Lo crees? Si lo crees, tenés una oportunidad de una vida nueva, de ver cosas nuevas, de ver esta vida hermosa, amplia, que nunca te imaginaste que Dios puede darte. Tómalo por fe. Yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Si realmente lo crees, acepta al Señor en tu corazón. Acepta al Señor que hay cosas nuevas para tu vida. Yo te pido que hagas conmigo esta oración. Repetila conmigo. Y amado Dios, Señor, creemos que el Evangelio es poder de Dios para nosotros. Creemos, oh Dios, que tú tienes una posibilidad nueva para mi vida. Yo te pido, Señor, que cambies mi corazón. Yo te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mis pensamientos, te entrego mis sentimientos, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor, como ofrenda para ti. Y Señor, quiero recibirte en mi corazón, quiero pedirte perdón por tantas veces haber errado el blanco y haberte ofendido por mis propios pecados. Y te pido que entres en mi corazón, que tú hagas una vida nueva en mi vida. Señor, que yo pueda caminar por esos caminos que estaban en tus designios, que estaban en tus propósitos para mí. Gracias, Señor. Y Señor, te pedimos también por este tiempo tan especial que como iglesia estamos viviendo, que tú nos lleves a vivir este poderoso evangelio que nos transforme, que nos dé vida, que nos transforme en algo a lo cual tú tienes en tu corazón que podamos creer, vivir y ser. Gracias, Padre, te damos. Y en el nombre bendito de Jesús, alabamos tu nombre y te damos todas las gracias, ahora y siempre. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y si Dios quiere, nos veremos el próximo jueves siguiendo con el capítulo 1 de Romanos. Que Dios les bendiga.